Para dar continuidad a este primer Congreso Internacional de Lectura Infantil Juvenil, procederemos a la mesa de diálogo Identidades Diversas con Literatura Infantil Juvenil, con la participación de Elba Edith Ramírez Bañuelos, Lilia Elizabeth Camberos Gutiérrez y Verónica Ixel Chávez Ordóñez. Para conocer a detalle su trabajo, compartiremos parte de su trayectoria. Elba Edith Ramírez Bañuelos es abogada y egresada de la Licenciatura de Letras Hispánicas de la UDG, maestra en Ciencias de la Educación y estudiante del doctorado en Humanidades de la UDG, donde explora el libro álbum y la literatura infantil y juvenil desde la semiótica del cuerpo. Ha sido ponente en congresos locales e internacionales con temáticas relacionadas con la cultura de paz, ciudadanía, literatura infantil juvenil, educación y los vínculos que entre ellos se despliegan. Ha diseñado e implementado propuestas de la literatura infantil y juvenil y medición lectora para la Feria del Libro en Sharjah de 2014, escuelas como el Centro Educativo para Altas Capacidades CEPAC y para maestros de educación básica. Publicó El libro que somos, la lectura desde una cuna de la primera infancia, en las miradas en torno a la literatura para niños, niñas y jóvenes, El tesoro de Quila, En voces para soñar, literatura para niños, niñas en México, Ediciones Momos, y el ensayo Cuando despierto, la esperanza seguía ahí. En el mundo después de la pandemia, editado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Jalisco. Lilia Elizabeth Camberos Gutiérrez es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y maestrante en Literacidad en la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación son la lectura literaria, el libro álbum y la literacidad emocional. Actualmente es profesora de escritura creativa en el Departamento de Arte y Cultura del Tecnológico de Monterrey y docente de lengua y literatura en educación media superior en el CECITE Jalisco. También es coordinadora del laboratorio Learning Commons del Centro Educativo para Altas Capacidades, donde se promueve la lectura literaria y la escritura creativa con niñas y niños de educación primaria. Ha participado en proyectos de investigación y como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales. Sus últimas publicaciones son Las propiedades curativas del libro álbum, publicado en Miradas a la literatura para niños y jóvenes 2021, coordinado por la doctora María Teresa Orozco López, y Literacidad y emoción, incluido en el libro A 55 años de la celebración mundial de la literacidad, Nuevos entendimientos 2021, coordinado por la doctora Patricia Rosas Chávez. Itzel Chávez es licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Es editora de la revista infantil El Moco, escritora y promotora de lectura. Ha trabajado en programas de fomento a la lectura de la UNICEF y la Secretaría de Cultura. Actualmente está cursando el doctorado en Educación, donde realiza una investigación sobre la lectura crítica de los estudiantes de primaria en textos multimodales. Sus temas de investigación son comunicación, lectura e infancias. Bueno, maestras, el espacio de ustedes, pueden comenzar. Pues muchas gracias por este espacio y felicidades por el esfuerzo de organizar un evento tan importante. Yo estoy muy emocionada de participar con mis dos colegas y amigas, Lili y también con Itzel. Vamos a apoyarnos en una presentación visual, ya que se trata de libros, de lo que vamos a hablar. Permítanme empezar a compartírselas para poder platicar con ustedes, ya que esto es una mesa de diálogo, entonces eso precisamente es lo que pretendemos. Vamos a ver. Sí, yo también agradezco pues esta oportunidad y también que se generen estos espacios. Es creo que muy valioso empezar a hablar de literatura para niños, niñas y jóvenes y encauzar, ¿no?, como todos estos temas hacia una reflexión. Sí, efectivamente, como mis dos colegas, les agradecemos muchísimo el espacio y la oportunidad de presentar esto que finalmente a las tres nos apasiona, que es la literatura para niñas, niños y jóvenes. Y bueno, pues empecemos.
Bueno, como les platicamos, esta está pensada como una mesa de diálogo, como una conversación entre las tres y bueno, también una conversación con ustedes que están del otro lado de la pantalla escuchando y que también son grandes entusiastas de seguro de esta literatura. Hemos pensado hablar en tres ejes que atañen a nuestra mesa. Nuestra mesa se aboca a hablar de las identidades diversas en la literatura infantil y juvenil, o como nosotros hemos acordado en nuestro grupo Orbis Pictus, llamarla literatura para niñas, niños y jóvenes. Estos tres ejes estarán encaminados primero en una definición que intentaremos dar para los efectos de esta mesa de identidad. Después, pues nos gustaría mostrarles a los grandes protagonistas de esta plática, que son los libros, en tres dimensiones. Una, la diversidad corporal mostrada en las representaciones infantiles, otra, la diversidad cultural lingüística y por último, las neurodiversidades. Y el último eje que abordaremos, pues ya que sabemos que aquí hay maestras, maestros, tanto ejerciendo como en formación, pues discutiremos algunas de las estrategias que nosotros hemos pensado o implementado para utilizar estos materiales en nuestras aulas. Y bueno, nos vamos a enfocar a hablar de libros álbum, que ya el día de ayer la doctora María Teresa Orozco pues habló ampliamente sobre el tema. Entonces, pues Lili y Itzel, si me permiten empezar como la discusión sobre este primer eje, yo diría que vamos a empezar por un lugar común. Permítanme, por favor, a todos comenzar en ese lugar común con esa pregunta que nos hacemos en cada congreso, conferencia o presentación del libro. ¿Para qué leemos, no? Y en cada uno y en cada una de ustedes yo estoy segura de que ya resuenan respuestas que por obvias y conocidas pues no voy a decir aquí, pero les quiero dar la mía. Yo pues espero que haga eco en ustedes. Yo leo para comprender. Y bueno, más exactamente para comprenderme, pero sobre todo yo leo para encontrarme, para preguntarle a todos esos personajes, narradoras, ilustradores, universos creados en todas las épocas, cómo es que esto que me pasa resulta que ya le pasó a todos, desde Ulises hasta Helena de Troya y pasando por Alicia y todos los personajes que se imaginen. Pero ¿cómo lo resuelvo? Yo leo para buscar respuestas a eso. Y cómo es que toda esa masa amorfa que se llama humanidad y que está ahí en los libros, se repite constantemente y en tiempos diferentes, en las historias que son distintas pero al final las mismas, ¿no? En otras palabras, yo leo para identificarme con otro. Y entonces aquí yo quiero decirles lo que yo entiendo por identidad. Cuando hablamos de idéntico, al conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracterizan frente a los demás. En palabras llanas, pues ser el mismo que somos, ¿no? Buscar conocernos y encontrar ese mapa. Y bueno, hasta aquí todo parece fácil, ¿no? La identidad. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, como dice la canción. Pero no nos dejemos engañar, pues la cosa se complica cuando nos preguntamos cómo construimos esa identidad, pregunta que por cierto debemos hacernos como docentes. ¿Es lo mismo o ese idem que suponemos que somos? ¿Cómo se va formando? ¿Y qué tienen que ver los libros ahí? Esa parece ser la pregunta del millón. ¿Soy lo que parezco o soy lo que soy? En otras preguntas, pues ¿quién soy yo, no? Y bueno, para responder a esa pregunta, nosotros traemos la respuesta de los libros álbum y esa identificación con el otro. Entonces, pues cuando hablamos de identidad nos referimos a encontrar esas características en otro, pero algo más profundo, que es cómo construirnos desde el ser y desde el parecer. No sé, Lili, ¿tú qué construcción de identidad podrías dar a esta audiencia para comenzar la charla? Gracias, Edith. Bueno, creo que finalmente coincido con tu noción de para qué leemos. Yo estoy segura que nosotros leemos para encontrarnos. Y
Y es bien interesante pensar en cómo me voy a encontrar si vivo conmigo mismo, ¿no? Y es que en realidad estamos en una continua búsqueda de nosotros, ¿no? Ahí podemos encontrar el sentido incluso de muchas religiones que lo que buscan es encontrar el quién soy, porque dejamos de ser al momento de nacer. Cuando nacemos empezamos a tener una serie de sumas que a la vez que nos van separando de quienes fuimos al nacer, nos van construyendo. Y entonces hay un libro que quiero mencionar en esta parte, Diarios de una matriarca, donde en Diarios de una matriarca se nos va mencionando las diferentes mujeres que van pasando por la vida del personaje. Y entonces el libro termina diciendo, ellas son las mujeres que soy. Y entonces eso me lleva a mí a reflexionar sobre que somos nuestras experiencias, somos lo que leemos, pero principalmente para mí somos lo que sentimos. La identidad iría construida justo desde lo que no puedo comprender, desde lo que me mueve, y entonces me lleva a reflexionar sobre mí misma. Y entonces es ahí cuando puede venir un sinfín de emociones que entonces me llevarían a replantearme esas emociones que lo mencionaban en la conferencia pasada, esas situaciones incómodas que me ponen incómoda conmigo misma, y entonces me llevan a replantearme quién soy. Y retomando este poema tan maravilloso que tienes en la presentación, qué parezco, qué soy y hacia dónde voy y cómo me encuentro. Sí, bueno, yo creo que encontramos esos rasgos que van uniendo el hilo de las 3 dimensiones de las que vamos a hablar: el cuerpo, las emociones y la cultura. Y yo le llamaría sentipensar, ¿no? Itzel, no sé si tú quieres abonar a este tema de la identidad. Bueno, yo reflexionaba más acerca de esto a partir de la diversidad también cultural, porque finalmente nuestra identidad también se construye a partir de aquello con lo que tenemos contacto, ¿no? Pues nuestra esfera social más próxima primero, que es nuestra familia, y luego pues la sociedad con la que estamos conviviendo, ¿no? Constantemente. Nuestras tradiciones, la comida que hacemos, que comemos, la forma en la que comemos, ¿no? Nuestra cotidianidad y maneras de entender la vida, la muerte, y estas relaciones que se van tejiendo también entre la familia, entre diversos miembros, ¿no? de esta comunidad. Y por eso creo que a partir de la literatura pues es muy importante también retomar esta gran riqueza cultural que existe en nuestro país primero y también pues en el mundo, ¿no? A partir de esa simbología que vamos creando también con la literatura y con los diversos relatos que finalmente nos circulan, ¿no? Entonces desde ahí yo quería hablar también de esta parte de la identidad, desde la cultura, y me parece que el papel de la literatura debería de ser, pues finalmente también mostrar esta gran riqueza, ¿no? Mostrar la diversidad en razas, etnias, culturas, porque pues no existe una sola forma de ser niño o una sola forma de infancia, sino que es muy diversa, y entonces reconocer esta diversidad me parece que puede ser sumamente enriquecedor para los niños y para nosotros también. Sí, bueno, ya Itzel puso en la mesa el tema de la diversidad, ¿no? Dijimos identidad, ¿qué es eso? Que todavía no lo descubrimos aún cuando somos adultos, difícil formarlo cuando somos docentes en las niñas y los niños, o tratar de ayudarles a encontrarlo más que formarlo. Es que es esto que dice Itzel, hay diversidades, y sobre estas diversidades es que nosotros les queremos presentar libros álbum que tienen manifiesto un discurso, una narratividad también, como dijo Itzel, que hace patente esa diversidad. Y bueno, me gustaría empezar a abordarla por el tema del cuerpo, las diversidades de las representaciones corporales, para que después Itzel ahonde un poco más sobre las diversidades culturales y lingüísticas, y pues también Itzel nos dé algunos ejemplos de libros álbum que tienen
una relación muy cercana con estas manifestaciones diversificadas de la neurodiversidad. Entonces, bueno, yo me he ocupado de este asunto del cuerpo, que parece que es algo tan cotidiano y que decimos, bueno, pues el cuerpo ahí está, ¿no? Pero cómo eso va formando parte de nuestra identidad, cómo para los niños pues hay un cuerpo sentido, un cuerpo percibido y un cuerpo imaginado, y cómo esta literatura nos va llevando a formarlo. Voy a dar bien rápido 3 conceptos teóricos para ya entrar al asunto de mostrar los libros. Desafortunadamente no se ve ahí el video, pero se van a imaginar que a esa red le está pegando una pelota. El cuerpo vivido, y ya hacía una clasificación Brunner sobre esto, es esa posibilidad que tenemos de conocer los objetos y a nosotros mismos en la acción. Es decir, conocemos la pelota, que no se ve ahí, pero imagínensela, cuando jugamos con ella. Pero luego también hay una serie de cuerpos que no es que sean experiencias, sino que los percibimos o los imaginamos a partir de esquemas, a partir de representaciones, como puede ser, pues esto, el dibujo de una pelota, el dibujo de un cuerpo, que es lo que hacemos muchas veces en las aulas cuando le pedimos a los niños, a las niñas que se representen, que hagan un esquema de sus propios cuerpos. Pero luego hay algo más allá, que es el cuerpo interpretado o el cuerpo como signo, y aquí lo interesante es que nos valemos de algunas construcciones arbitrarias, como son el lenguaje y algunos signos visuales, presentarnos eso que estamos viviendo, que puede ser un objeto exterior, pero también puede ser nuestra propia interioridad. Y aquí va mi primer ejemplo para mostrar la diversidad corporal en estos libros Album. Aquí tengo un libro que se llama, lo tengo aquí, se llama Ese robot y yo. Es un libro de Yoshitake. Y bueno, aquí se ve la representación de estos 3 cuerpos, como los mencioné. Adentro, pues, el lector, la lectora puede ir haciéndose esa representación corporal de un esquema que va desde el cuerpo vivido. Cuando el niño dice, me encantan los abrazos, pues es una experiencia vivida. Cuando la imagen se configura en ese esquema de como una muñequita rusa, que va dentro una sobre otra, y finalmente el cuerpo interpretado, o ya algo que pensamos sobre nuestro esquema corporal. Al final dice, creo que todos mis yos de cuando era pequeño siguen estando dentro de mí. Y entonces pues el lector, la lectora ya puede hacerse no solo un esquema de su propio cuerpo, sino de reconocimiento en el otro, que es lo que decíamos al principio sobre la identidad. Yo puedo reconocer que a mí también me gustan los abrazos, que yo también siento eso, que al final es un cuerpo interpretado de que hay muchos yo viviendo en mí, como mostraba Lili hace ratito con Sueños de una matriarca, ¿no? Yo soy todas estas. Y eso es muy difícil explicarlo a los lectores de menor edad, pero se puede hacer a través de este tipo de libros, ¿no? Que con las representaciones, pues, corporales, muestran una diversidad de cómo podemos ser y de que no hay un esquema único de ser en el mundo, incluso de forma corporal. Aquí les muestro también un libro álbum muy, muy interesante que se llama Sirenas. Y bueno, es que el tema de la representación del cuerpo y su diversidad también es una posibilidad de representar la transmisión de la cultura. Por ejemplo, ahí ven a un niño que está inmerso en una cultura muy específica, vive con la abuela. Este es un libro de Jessica Loeb. Al final les mostraremos todos los libros que presentamos durante la charla, pero también muestra una posibilidad de, a partir del cuerpo, hablar de diversidades de género. Entonces, en el libro álbum, estas diversidades corporales se transmiten en diversidades, como va a decir Itzel también, corporales, pero de muchos otros tipos. Tiene que ver con brindarle a los lectores, niños, niñas y adolescentes, una posibilidad de ser de muchas formas en el mundo, empezando por nuestra corporalidad, porque eso nos dará ese sentipensar que decía hace rato, que es divergente también.
Y bueno, es muy interesante abordar este tipo de textos. Ese que están viendo ahí es una animación que yo hice, pero es un libro muy interesante de Lupe Esteves y Maribel Ganso. Se llaman Éranse muchas cosas. Y bueno, en esa representación de muchas corporalidades hay un sinfín de posibilidades de ser para los lectores. Itzel, creo que tú ibas a comentar algo también sobre eso. Sí, con respecto a esto que estás mostrando de la materialidad, ¿no?, propia también del libro álbum, me parece que es importante rescatar que, bueno, que al ser también imagen, pues permite como una diversidad de interpretación muy amplia, y esto favorece mucho una lectura personal de cada, pues, lector, y siempre muy participativa, ¿no? Lo que hemos visto en nuestra experiencia, bueno, vamos a hablar al final de esto, pero ha sido eso, ¿no?, que cada quien lo interpreta de una forma muy diferente, y esto pues finalmente enriquece todo este proceso también. Y bueno, también abonando un poco a lo que mencionan ambas, y sobre todo sobre la materialidad del libro álbum, es bien importante hablar de esta parte de la imagen como una forma de representación de lo inenarrable, ¿no? De lo inefable, lo que de verdad no tengo una palabra para decir. En este caso que yo hablo del sentir, sé que nos venden en muchas partes de México y del mundo, pero hay una frase muy tapatía, ¿no? El me siento bien sabe cómo. Entonces, aquí en Jalisco decimos el bien sabe cómo es la forma en la que yo expreso que no sé qué estoy sintiendo, porque no tengo una palabra. Y entonces, en la experiencia con lectoras y lectores del libro álbum, tanto pequeños como ya en la tercera parte de la experiencia les hablaré sobre cómo lo he vivido con adolescentes y con universitarios, decir, esa imagen está diciendo lo que no sé cómo nombrar, ¿no? En cualquiera de estos aspectos, como la corporalidad, la cultura y el sentir. Sí, en ese sentido que comentan las dos, yo creo que es muy importante que esta literatura abre la posibilidad a la diversidad de sentirse de formas diferentes, de ser en el mundo de formas diferentes. Cuando yo hablo de diversidad del cuerpo, por ejemplo, no me refiero solamente a que los niños estén representados como el gordito, el flaco, el alto, el bajo, no, sino todas esas posibilidades de ser, incluso en ese libro que está mostrado ahí de Jairo Buitrago, de ser, de ya no ser raro entre los raros, ¿no? Una cosa de sentirte desde la corporalidad. Creo que esto es algo que se ha dejado de lado en las aulas, que educamos las mentes y nos olvidamos del cuerpo, de qué posibilidades tiene el cuerpo también de apropiarse de los saberes. Y el libro álbum en especial colabora mucho con este aprendizaje corporal, no solo de lo que los niños ven de representación corporal en él, sino de la manipulación que hay del libro, del objeto. Creo que eso es muy importante. Yo quiero presentarles nada más un par de libros más que tienen que ver con la presentación o representación diversa de las corporalidades de las infancias, para presentar también las imágenes de algunos libros que trae Itzel aquí de ejemplo. Este es un libro de Chiara Carrer y Luis Panini, que se llama Una cabeza distinta, que presenta la posibilidad a un niño de justamente ese no saber cómo me siento, incluso no saber quién soy cuando me levanto, pues cambiarlo, sí, desde la acción, pero también desde el cuerpo. Aquí el niño puede cambiar de cabeza cuando él quiera, ¿no? Se encuentra con un sujeto que es un mercader de cabezas y le dice, tú puedes ser, en efecto, quien tú quieras. Incluso puedes llevar la cabeza de un animal o puede ser la cabeza de un matemático. Y creo que aquí la intención de este tipo de libros es mostrarle a las infancias que la diversidad es algo con lo que se puede y debe convivir. Bueno, para terminar con los libros que yo tengo pensados mostrarles para la diversidad corporal,
me encontré este meme genial antes de empezar esta presentación que dice algo como lo que ya dijo Lili: somos la gente que nos habita. Y es que todas estas posibilidades corporales que están en los libros álbum, como los que presenté aquí y algunos más como estos que estoy poniendo ahora, pues representan cómo nos habitamos o nos construimos o nos identificamos con muchas otras personas y con muchos otros saberes. Y esos otros saberes pues también pueden ser culturales. Itzel, te dejo la voz para que tú nos presentes esta otra parte de la diversidad que tiene que ver con lo cultural y estos libros. Muy bien. De acuerdo, Edith, gracias. Bueno, yo les traía como 3 formas, estuve como analizando un poco cómo se representa esta diversidad cultural, étnica y racial en los libros de literatura infantil, y bueno, de manera muy somera me doy cuenta que hay como 3 maneras. Una de ellas sería a partir de la diversidad como un tema, ¿no? Que nos hace reflexionar más allá, sobre todo como muy encaminado a la parte de la discriminación. Entonces polariza mucho esto de blanco y negro, ¿no? Porque frecuentemente ha sido como un tema en la discriminación. Bueno, en Estados Unidos, pues toda esta cultura del negro, ¿no? Y del blanco, entonces. Y también en México, pues vemos esta parte de discriminación del color de la piel a partir de este color de la piel. ¿Podemos seguir en la siguiente, por favor? Bueno, a mí les traje como este libro de ejemplo que se llama Horacio no quiere ir a la escuela. Y bueno, me gusta mucho como la estética que maneja este libro, porque, por ejemplo, vemos en la ilustración de las zanahorias, como cada una es súper diversa, ¿no? Y eso me parece como muy interesante de reflexionar, porque definitivamente en la naturaleza no encontramos nada que sea exactamente igual a otra cosa, y nos habla de esta variedad de formas que puede tener un cuerpo, bueno, en este caso una zanahoria, pero también lo podemos asumir hacia nuestro propio cuerpo, ¿no? Y bueno, nada más que este libro al final sí hace como una especie de moralización al querer enseñar al niño que está mal discriminar. Muestra así como esta variedad, diversidad, que no debes de querer ser igual a los demás, porque bueno, hay como tanta variedad que no debes de caer en este problema. Y bueno, aquí hace como una mención de qué es la discriminación, y es una forma pues que yo he visto en la que se maneja la diversidad, pero generalmente pues suele ser más moralizante, aleccionadora, y tampoco debemos de caer estancarnos solo ahí, ¿no? De tratar el tema solo desde ese pequeño campo, porque sería muy reduccionista y pues deja fuera un montón de temas que también atañen a grupos diversos, ¿no? Pero bueno, quería tenerlo como ejemplo. Es un libro, está muy padre ese libro de libro álbum. Es de Loreto Corbalán, el escritor, y me parece que es chilena la historia. Continuamos con el otro ejemplo. Y el otro ejemplo que les traía, creo que sí está en los libros del Rincón y todo, es un libro que está escrito como en poema, en verso. Se llama Cuervo Negro y Cisne Blanco. Es una adaptación de una fábula de Esopo, y en este caso está escrita por Marta Giglioni. Y bueno, básicamente trata de la historia de un cuervo negro que ansía ser blanco, como los cisnes que mira, y así vemos como los lamentos que él se hace, ¿no? Vamos a leer en esta parte. Entre lágrimas decía: soy negro como la noche, oscuro como el carbón. ¿Por qué no soy un cuervo negro? ¿Por qué soy un cuervo negro si blanco quiero ser yo? No llores, amigo mío, le dijo un cisne al oído. Mas el triste cuervo negro, buah, buah, lloraba sin cesar. Entonces se vuelve a mostrar como esta polarización, ¿no? De blanco y negro, y como el negro aspira a ser blanco, pero el blanco le dice que realmente no importa el color del que seamos, porque todos valemos lo mismo. Pero sí cae un poquito en esta parte que les decía de querer aleccionar a partir de esto. Y en la siguiente, sí, aquí es cuando ya es como la parte de la moral, que dice: no es importante el color, nadie vale más o menos. Por su aspecto exterior, valioso es brindar amor. Ser amable y respetuoso y tener buen corazón, exclamó el cisne blanco. Y entonces ya como que se redime el cuervo y ya no lamenta ser negro, se siente feliz y hermoso. Es una fábula, pues suele ser como muy simple la forma en la que se soluciona el conflicto,
podemos usarlo como un ejemplo, pero no debemos de quedarnos solo con ese tipo de historias, ¿no? Sino que debemos de tratar de ir más allá. Otra forma en la que yo notaba la diversidad es a partir de los personajes, que me parece como una apuesta más interesante, porque pues finalmente es hablar ya, ¿no? Desde la historia de estos personajes que no son los clásicos personajes que vemos en la literatura infantil y juvenil, de más eurocéntricos, ¿no? El típico personaje rubio, de cabello rizado, ojos azules, sino que ya vemos como una diversidad también en la representación, tanto visual como de lo que nos cuenta. Y bueno, este libro pues merece una mención especial, Dos cabezas para meter un gol, de Julio Serrano, y la ilustradora es Jazmín Villagrán, porque nos cuenta la historia de una niña maya que juega fútbol. Entonces también como que rompe este estereotipo del niño maya que no hace nada más que estar como muy envuelto en su propia cultura y no se mezcla como con lo que ya está ahora, ¿no? La cultura moderna, sino que realmente sí, ¿no? Sí pasa esto. Entonces me parece muy interesante porque pues muestra a los niños una vivencia real de lo que puede ser su vida, sin, pues hablándolo como más naturalmente, me parece. Y bueno, este cuento habla sobre tejidos y también habla sobre el fútbol, y de alguna manera nos cuenta cómo esta relación entre abuela y nieta, y cómo las abuelas tienen un papel muy importante, ¿no? En la vida de las niñas, y es una especie de genealogía que se va contando también a través de los huipiles de la cultura maya, y también aparecen pues algunos animales, ¿no? De la cosmogonía y todo. Y aquí vemos el telar. Entonces nos transmite de una forma nada leccionadora como esta belleza y riqueza de la cultura maya, en la que también los niños de esta propia cultura se pueden sentir pues identificados. Me parece que eso es importante, poderse ver reflejados también allí, porque no recuerdo en qué momento, si fue una plática con ustedes, chicas, pero sí decíamos que a veces pues siempre ven como los mismos personajes, ¿no? El personaje eurocéntrico con sus propios problemas o sus propios contexto, que a lo mejor no vamos a poder no sentir tan identificados en una cultura latina que tiene como esta gran característica diversa en cuanto a las culturas y también en el aspecto lingüístico, ¿no? Y continuamos. Y bueno, otro ejemplo que traía es este libro de Jairo Buitrago, que también me parece que es muy usual que él haga esto de una forma muy natural en la mayoría de sus libros. También en el de Volviendo a casa, vemos como estas estampas, ¿no? De Latinoamérica, básicamente, que podemos observar cómo son las ciudades aquí. Y bueno, este libro habla de un niño que es boxeador, bueno, quiere ser boxeador en su pueblo, y dice que esta era una historia muy común en ese pueblito donde él vivía, ¿no? Entonces él quería como reflejarlo, el autor. Y bueno, me gustaría leer esta parte que dice: en los pueblos como el de Jimmy solo hay una iglesia pobre y pequeña y, con suerte, un gimnasio de box pequeño y pobre, donde los niños le dan un saco y a una pera, saltan cuerda o lanzan golpes al aire. Bueno, desde la misma representación, ¿no? De cómo vamos a ver las viviendas y toda esta riqueza que logra Yocten también me parece muy, muy atinada, y demostrarnos también toda esta diversidad, ¿no? En la misma representación de los personajes. El de los zapatos es Jimmy, el boxeador. Y al final le roban sus zapatos en esta comunidad. Continuamos. Y bueno, también es como un homenaje a Muhammad Ali. Entonces, por eso es este niño que quiere ser boxeador, que aspira. Y de alguna forma sí puede ser como generarte como querer tener como más sueños, más ser aspiracionista, pues, pero sin ser moralizante, como decíamos hace un momento, ¿no? Sino a partir del mismo personaje y su ímpetu natural. Y está la selección de esta imagen porque se me hace como muy bella, como toda la riqueza, ¿no? que podemos encontrar en los países latinoamericanos. Me acuerdo si era que decían que México era surrealista, y también creo que todos los países latinoamericanos en sí mismos, por toda esta combinación de elementos que podemos ver.
una gallina y todo. Y bueno, finalmente ya el libro termina, también habla como esta parte de la migración, porque el que entrenaba a los niños pues se va a otra ciudad porque acá no hay mucho trabajo, y es una realidad también a la que se enfrentan la mayoría de los niños, ¿no? En estos pueblos o pequeñas localidades, que muchos se van de ahí para poder trabajar o poder hacer como estudiar incluso. Y entonces tocas el tema de una manera muy natural, sin hacerlo moralizante, sino que es parte de la vida misma. Lili, adelante. Gracias. Sí, creo que quisiera resaltar esta parte que mencionas de también a lo mejor ir dejando de lado estos textos que pudieran ser unitemáticos. Es decir, el libro algo nos ofrece muchísimas posibilidades. Justo al preparar este diálogo, hablaba con Edith como muchos de los libros que he trabajado y que ella ha trabajado tienen ese punto en común, ¿no? O sea, por un lado, en algún momento yo trabajé, lo hice los bichos desde la emoción y ella lo aborda desde el cuerpo, y entonces, y se puede abordar también desde la cultura, porque habla de la migración. Entonces, evitar en gran medida los textos multitemáticos también nos facilita mostrar esta complejidad que es la vida y que la literatura representa de alguna manera. No me voy a meter en este terreno de si mímesis o no mímesis, pero sí considerar que los textos unitemáticos, cuando estamos en la docencia, pueden ser muy tentadores, porque nos ofrecen un panorama muy claro, pero creo que de alguna manera deja de lado toda la parte reflexiva y crítica del propio sujeto y de su contexto. Sí, me parece. Edith, adelante. Me parece que va por ahí, Edith, también yo estoy de acuerdo. Sí, creo que muchos de los libros que pensamos para esta plática pues van a coincidir, y precisamente es que estamos hablando de la formación de la identidad, y a veces hemos olvidado que en las escuelas también nos toca esa parte, que eso no se puede enseñar en un currículum unitemático, ¿no? Es decir, el propio enseñar a leer y escribir no va a dar por descontado ese entendimiento del yo propio, pero lo podemos encontrar en la literatura, específicamente en estos libros. Por ahí alguien preguntaba que si la literatura infantil y juvenil es un género y que por qué se consideraba eso. Bueno, nosotras tenemos nuestras reflexiones acerca de eso, pero estos libros que presentamos y se han presentado en el Congreso abordan aspectos del ser, más que de un aprendizaje. Podemos encontrar ahí lo que decía Lili, ahí como la tentación de un libro sobre la discriminación. No, es un libro cuya riqueza estética y artística le puede dar al profesor para hablar todo un mes de eso, ¿no? Para hablar de los dibujos, de las ilustraciones. Un libro álbum lo que hace es intercambiar o complementarse texto e imagen para dar esta multiplicidad de sentidos que el docente podría aprovechar muchísimo en las aulas. Si pensamos en un aprendizaje basado en proyectos, en experiencias, en fenómenos, y no por objetivos de tengo que aprender o mis niños tienen que aprender a escribir, pues creo que pues eso es muy importante. Lili, perdón, te vamos a dejar la voz. Solo quiero decir que lo que estoy presentando, yo no tengo la posibilidad de que se vea en grandote en sus pantallas en YouTube. No sé si los organizadores lo pueden hacer más grande para que se vean más grandes los libros y las ilustraciones, si no las dejamos al final. Bueno, igual yo solo para concluir rapidísimo, esta es otra forma de acercarnos a la diversidad, es a partir de la propia diversidad lingüística, ¿no? De dejar que también estén en los libros, pues, todos esos autores que pertenecen a lenguas originarias, lenguas indígenas, que por cierto son bastantes en nuestro país, ¿no? 68 con 365 variantes. Entonces es importante editar libros también desde estas visiones. Es como más auténtica, ¿no? Esta parte de la literatura, de la diversidad.
a partir de dejarlos contar sus propias historias, y les trae estos 2 ejemplos. Pero dejo a Lili para que también pueda. Muchísimas gracias. Bueno, la parte desde la que me gustaría abordar es desde la diversidad de repertorios emocionales en la literatura para niñas, niños y jóvenes. Y hace un momento hablábamos de tentaciones, ¿no? Entonces, creo que la primera tentación desde la que podemos llegar a la literatura para niñas, niños y jóvenes en torno a las emociones es este libro, El monstruo de los colores, que creo que es muy interesante cómo ha tenido un gran auge en nuestra sociedad, en las escuelas. Hay recomendaciones, ya hay guías didácticas. Busques el monstruo de los colores y hay un montón de ya actividades que los maestros pueden echar mano. Sin embargo, este libro se limita a emociones básicas como el miedo, el enojo, la tristeza, el amor. Y entonces parecería que cuando hablamos de habilidades socioemocionales, hablamos de controlarlas. Y entonces yo las controlo cuando las separo y entonces, ¡tarán!, ya sé que tengo miedo. Y entonces parece que el problema se resuelve. Sin embargo, nos podemos enfrentar, en realidad, hablábamos hace un momento del me siento bien, sabe cómo, tapatío, que nos lleva a que muchas veces lo que sentimos no necesariamente es representado en la literatura. Y entonces, me ayudan con la que sigue. Tengo esta ilustración de este libro que se llama Que no me miren. Ahorita lo voy a abordar un poco más adelante, pero en esta ilustración nos habla de diferentes niños que están llorando a la entrada del colegio, en su primer día de clases, y entonces vemos diferentes tristezas. No así es como la misma tristeza para todos. No hay un niño que está al borde del llanto y hay otro que está como muy tranquilito, serio, pero algo está sintiendo. Entonces, tampoco las emociones tienen una sola forma. ¿Me ayudan con la que sigue? Y aquí vemos, ¿no?, esta multiplicidad de formas como manifestamos nuestros repertorios emocionales, que pueden ser muy variados, desde el llanto extremo hasta solo estar serio o no encontrar tu lugar en el mundo. Parte de la magia del libro álbum, cuando hablamos de repertorios emocionales, es justo el uso del lenguaje poético. Porque el lenguaje poético, tanto en la ilustración como en el propio texto, nos da la posibilidad de que esa estética nombre lo que estoy sintiendo, aunque no lo nombre. Como primer ejemplo les traje este libro que se llama 48 palabras. Utiliza como parte del lenguaje poético el asíndetón. Encontramos únicamente una enumeración de palabras que en realidad parece que no van muy conectadas entre sí, pero que al final nos hablan de una situación emocional, de un momento emocional que no se limita a una emoción propiamente. ¿Me ayudan con la que sigue? Nos dice, exigió, gritó, pidió. ¿Quién? ¿Por qué? No sabemos. Solo hay palabras, pero entre las palabras y las ilustraciones vamos construyendo un sentido, y ese sentido va a ser totalmente personal, de acuerdo con nuestras propias experiencias y situaciones emocionales. La que sigue, por favor. Me atormentó. Entonces vemos esta crisálida de hilos que constantemente se representa en la ilustración. La que sigue. Y nos dice, la quise. Y encontramos una mujer con una mujer más joven dentro de sí. En realidad nos dice todo y no nos dice nada a la vez, ¿no? Y entonces aquí nosotros podemos irnos representando y identificando ese sentimiento abstracto, esa situación emocional que estamos experimentando y que va más allá de decir que se experimenta tristeza o nostalgia.
reconocí en ella lo que soy. ¿Cómo no quererla? La que sigue sería como no quererme. Esto que les muestro aquí no es el libro completo, seleccioné algunas ilustraciones en particular, pero en general cada una y cada uno podríamos situarnos en un momento, desde la autoaceptación, situaciones complejas con la madre, con la niña interna, con la nostalgia, con quién fui, con quién soy, y podemos irnos infinitamente a partir de nuestras propias experiencias. El siguiente texto es No me miren. Es un texto muy interesante porque en este libro álbum hablamos desde un abecedario. Entonces empezamos con, primera página, A. A es de ay. ¿Cómo quisiera que no hubiera amanecido tan temprano y hoy siguiera siendo ayer? Yo que voy tarde a todo por mi culpa y soy el último en llegar a mi primer día de colegio. No tendría ahora que abrir la puerta inmensa del salón de clase y sentir la mirada de tantos niños. Entonces aquí volvemos a ver cómo se une el cuerpo con la emoción. Porque entonces este niño, a través del alfabeto, nos va diciendo cómo se siente en su primer día de clase, pero no solamente por su yo interno, por la forma como se mira hacia adentro, sino por la forma en la que él interpreta que le miran los otros. Me ayudan con la que sigue. Y vemos entonces la D, que es cuando en esta falta de representación probablemente podemos desear no ser vistos, o ser más vistos, o haber sido invisibles. Porque D es de Dios. Dios mío de mi crucecita de la mesa de noche, te ruego que no me pase lo que me pasa cuando todas las personas me miran al mismo tiempo. Que apenas diga mi nombre, no desaparezca en el aire. ¡Puf! Magia. Como cuando alguien me presenta en un edificio y este niño completamente rojo se llama Gregorio. Y entonces esto que siente el niño no lo podemos limitar al miedo. Tampoco se puede limitar a tristeza. Y aquí es donde quiero acercarme hacia la neurodiversidad. Las emociones representadas no solamente son momentos, para muchas personas pueden llegar a ser estilos de vida. Nos vamos, la que sigue si quieres para no atrasarme. Nos vamos a la N y luego a la T. Atrás. ¿Otra? Ahí, N. N es de nadie. Solo alguien en ninguna parte, lejos de mí, sabe cómo se siente volverse nadie. Un poquito de miedo, un poquito de felicidad, un poquito de nada. Quienes vivimos con algún tipo de neurodiversidad, entiendes que no sientes como el otro. Y tu forma de expresar en el mundo, la forma en la que sientes, probablemente no es vista por los demás ni es experimentada. Se vive desde nadie sabe lo que siente. Y esto lo podríamos llamar desde trastornos como puede ser la depresión, la ansiedad, el TOC, es decir, formas de estar en el mundo que para las personas neurotípicas puede llegar a ser difícil sentir empatía, no porque no se desee, sino porque la dimensión emocional no se experimenta de la misma manera. Pasamos a la T. Y T es cuando este libro y el niño personaje nombra lo que está experimentando. Entonces nos dice, T es de tímido, porque así tenga 5 años ya, y ya me sepa el abecedario como cualquier monstruo de circo, así la profesora haya sido derrotada por los niños y se haya posado en una rama como en otra rama más, yo siempre voy a ser la persona más tímida del mundo. Entonces, aquí encontramos una visibilización no solamente al miedo. Aquí ya podríamos hablar, por ejemplo, de agorafobia, de personas que tienen miedo a los espacios públicos, a relacionarse con otras personas, y que a veces leí hace unos días, ¿no?, un post de una querida amiga sobre
cómo desde las aulas le damos tanto énfasis a las personas extrovertidas y dejamos de lado a las personas introvertidas, y entonces cómo esto puede repercutir en mi ser y estar en el mundo. Itzel. Sí, bueno, yo quería comentar también una metáfora que utiliza una investigadora de literatura infantil, Rudine Bishop. Habla ella de ventanas y espejos, ¿no? Que los libros se pueden convertir en eso y que es muy valioso porque para ellos puede ser muy significativo leer historias que hablen como de niños, que como ellos mismos, ¿no? Para aprender a reconocerse y aceptarse también. Y bueno, ella menciona que se pueden convertir en espejos porque al mostrarnos a estos personajes, bueno, nos vemos reflejados y eso nos ayuda a darnos cuenta que estas historias que también traemos detrás nosotros valen la pena ser contadas y también pues aceptarnos un poquito más, porque como dices, si se le da como visibilidad solo a un solo tipo de emoción, un solo tipo de persona, igual de cultura, pues estamos como invisibilizando a las otras y de alguna manera mandando este mensaje indirecto, ¿no? De que no existen o que no son importantes. Y entonces esta variedad me parece sumamente pues valiosa. Claro, y también me gustaría llevar, y lo hablamos un poco desde la diversidad cultural, tampoco uno se cura, pues, o sea, no llevar hacia él. Y entonces, no les puse el final, porque me gustaría que pudieran leer el libro. No es como, y entonces ya soy el más extrovertido, y entonces mi timidez era un problema, no. Forma parte de la identidad. Y entonces, la idea sería aprender a vivir en el mundo como soy, y que los demás aprendan a vivir con mi dimensión emocional. Bueno, al menos esa sería mi perspectiva, porque de alguna manera algunos libros muy simplistas pues nos llevan hacia reducir las emociones a algo que está y luego de pronto ya no, te curaste la tristeza. Sí, como bueno, pues, ¿no? Esta solución única a un conflicto que veamos hace un momento. Claro. Creo que ya terminamos. Y bueno, no quiero despedirme sin agradecerles y pues permitirme cerrar esta charla. Nos queda pendiente, no lo alcanzamos a presentar, pero si alguien tiene oportunidad de ver La Espera, pues es un texto que nos habla sobre la incertidumbre y también cómo vamos mutando corporalmente, volvemos hacia esta simbiosis de alguna manera entre cuerpo, mente y cultura, conforme hacia nuestros estados o momentos emocionales. Entonces, bueno, queda la recomendación de La Espera de Ediciones Thule. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestras. Estuvo muy interesante la mesa de diálogo, la verdad. Les queremos agradecer a ustedes tres y de la misma forma agradecer a la audiencia que tuvimos, ¿verdad? Tuvimos audiencia desde Lima, Perú, la Normal Rural Benito Juárez, de Tlaxcala, la Escuela Normal de Temac, del Estado de México, de Oaxaca, del ENESMAPO de San Luis Potosí, del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Jiménez de Chihuahua y de Cuernavaca, Morelos. Y pues bueno, concluir esta mesa con agradecimiento por toda la información que nos han compartido. Sabemos que a lo mejor el tiempo nos hubiera gustado que fuera más, pero bueno, nos aseguraremos de compartir los temas que hablaron con la comunidad vía YouTube. Sí, ella nos compartió el link la maestra Edith y pues esperamos que esta sea una de muchas que podamos tener. Muchas gracias. Gracias, Mariana. ¿Es posible que digamos bien rápido solo los títulos de los libros de los que hablamos? Porque los estaban preguntando por ahí. Aquí los tenemos bien a la mano, solo los títulos. Sí, está bien. Bueno, aquí bien rápido para los que los pidieron. Los que hablé yo, Una cabeza infinita, de Luis Panini y Chiara Carrero. Éranse muchas cosas, de Lupe Esteves y Maribel Ganso. Ese robot soy yo, de Yoshitake. Aquí vive una niña, aquí cerca vive una niña. Este es de Ida, no puedo pronunciar su nombre, es, creo que croata, no sé. Eloísa y los bichos, de Jairo Buitrago. Este no lo mencioné, pero también es muy bueno. Infinitos, de Adolfo Córdoba. Sirenas, de Jessica Lowe. Ser y parecer,
de Isol y Jorge Luján, y Mi cuerpo y yo. Estos dos especialmente recomendados. Muchas gracias. Y bueno, de mi parte, lo mencionamos un poco al principio, Sueños de una matriarca, de Minerva García Niño de Rivera, es de Ediciones Tecolote. 48 palabras, de Pilar Gutiérrez. La Esfera, es de Ediciones Tule. Y Que no me mire, de Ricardo Silva Romero. Estos dos son de una editorial colombiana llamada Tragaluz. Muchas gracias, maestra. Creo que faltaría yo, ¿verdad? Bueno, yo les iba como narrando un poquito el título, pero igual se los digo como un resumen. Fue Horacio no quiere ir a la escuela, de Loreto Corbalán. El cuervo negro y el cisne blanco, de Marta Liglioni. También Dos cabezas para meter un gol, de Julio Serrano Echeverría y Jazmín Villagrán. Y Jimmy el Grande, por Jairo Buitrago y Rafael Yocten. Y bueno, dos de los que no alcancé a hablar son, uno de ellos es este de El tren, de Nadia López. Y otro es un libro del conejo y el coyote, que por cierto está en línea, de Kevin Hernán. Y bueno, habla como de un mito, de una... Bueno, muchas gracias. Pues que tengan muy buen día.